Bueno, vamos a hablar, porque dentro de 8 días vamos a tener un culto muy especial, que es el culto donde vamos a presentar nuestras primicias a Dios. Entonces, qué bueno que en esta mañana podamos nosotros despejar un poquito las dudas con respecto al tema de primicias. Dios ha venido hablando durante todo este mes de enero y siempre nos ha dicho que Él es el primero de lo primero. Y hemos aprendido que es un principio en las Escrituras y también es un principio que se comenzó a practicar mucho antes de la ley. Y explica el apóstol Pablo en Gálatas 3 que la ley que vino 430 años después no abroga la promesa, es decir, las primicias y los diezmos no fueron una práctica establecida por la ley, sino una práctica que se realizaba antes de la ley y hace parte entonces de lo que llamamos nosotros la promesa de Dios. Entonces, para hablar de primicias, podemos decir que primicia es todo lo primero en nuestras vidas, ¿cierto? Y todo lo primero en nuestras vidas es del Señor, todo. Todos tenemos un apego a lo primero. Así sucede con los hijos, ¿cierto? ¿Quién no ama a ese primer hijo, ese primogénito? ¿Y quién no está muchas veces como tan pendiente de que nazca ese primer hijo? Porque para nosotros es una alegría, ¿cierto? Una felicidad enorme. Regularmente los que nacen de segundos heredan la ropa del primero, ¿cierto? Nos preparamos mucho para ese primer hijo, pero si es varón, solamente que nazca mujer. Ahí hay otro pequeño privilegio para esa segunda, pero si es varón también, toda la ropita del primero se la guardamos al segundo. La cuna, todo se la guardamos al segundo, ¿cierto? Entonces, tenemos un apego mucho a lo primero y lo esperamos pues con grande expectativa. Sucede con los hijos, sucede con las cosas también. Este es mi primer carro, esta es mi primera casa, ¿sí? Los que ya hemos vivido o hemos pasado por allí sabemos de lo que estamos hablando. Y usted lo va a vivir cuando le suceda a usted, tranquilo, usted no se enoje, no cruja los dientes, que porque vea, el otro ya tiene carro y yo no tengo carro. No, ya llegará, ¿cierto? Él tiene casa y yo no tengo, bueno, ya va a llegar la bendición de parte del Señor. Pero usted también va a recibir, digamos, esa experiencia o a vivir esa experiencia. Entonces, siempre lo primero pues es algo que llevamos dentro y nos olvidamos no fácilmente, ¿no? O sea, no nos olvidamos fácilmente de ello. Uno se recuerda. Yo me recuerdo de mi primer carro. Y ese carrito era un carrito viejito, un Fiat 147, modelo 80 y no se encontraba, 80 y algo. Y me acuerdo que era un coupé. Ese carro me lo regaló un hermano, para que vea cómo es el Señor de bueno. Me lo regaló un hermano. Me dijo, pastor, usted se moja mucho en esa moto, con su familia, le regalo este carro. Era un carro viejito, obviamente, pero para mí era, y hasta el día de hoy, es una felicidad grande hablar de ese carrito. Y andaba en ese carrito, cargaba hasta el hermano Álvaro, cargaba a los miembros del consistorio. Era presidente nacional, estaba de pastor en el Bordo Cauca y cuadraba mi carro al lado de unas lanchotas de carros. Y todo el mundo sabía, ese es el carro de John Jairo Peña, del presidente nacional de jóvenes. Y uno no se avergüenza de ese primer carro, así sea viejito. Para uno es una satisfacción muy grande que Dios le haya dado ese carrito, ¿cierto? Entonces él mismo me decían, ese carrito, te me dan ganas de ponerle una calcomanía que decía, a menos no ando a pie.
Pero no lo hacía. Escuchaba a mamá cualquier crítica y la soportaba. Entonces, eso sucede con lo primero, ¿cierto? Siempre lo primero. Mire, hay personas que se han divorciado, hay personas que han quedado viudas, por ejemplo, el hermano Álvaro. Hermano Álvaro quedó viudo y él se casó no a los 7 días como otros, sino que se casó a los 7 años. El hermano Álvaro se casó a los 7 años. Entonces alguien podría interpretar muchas cosas, ¿cierto? Así le fue mal que se demoró tanto por volverse a casar y lo pensó tanto. No, lo que pasa es que él amaba mucho a su primera esposa. La amaba tanto que él se le dio muy duro y no quería seguro casarse muy rápido. Se casó a los 7 años. Pero usted escucha al hermano Álvaro casi en todas las enseñanzas hablando de su primera esposa. Es decir, no se olvida lo primero, ¿cierto? No se olvida de lo primero. Para uno como hombre es un honor tener a ese primogénito también y uno no se olvida de él. Entonces, llegó un momento en que Dios quiso probar el corazón de los hijos de Adán y de Eva, poniéndole en el corazón entonces traer las primicias. Esto entonces les permitiría como dar lo mejor para el Señor. Abel, dice la Biblia, que tomó de las primicias de las ovejas y le dio la mejor al Señor, a diferencia de su hermano, que dice que llevó una ofrenda, o sea, llevó cualquier cosa, ¿sí? Abel sí tuvo en cuenta separar y traer al Señor la primera de las ovejas, es decir, las primicias. En Éxodo capítulo 23, verso 19, pero eso sucedió en Génesis, cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos. Ahora, en Éxodo 23, 19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Había que presentar, había que traer las primicias. Entonces debemos de tener algo bien claro, que lo que nosotros tenemos, si lo podemos llamar así, le pertenece a Dios y no nos pertenece a nosotros. Así lleven nuestro nombre, ¿sí? Obviamente usted va a comprar un lote, va a comprar una casa, va a comprar un carro y está su nombre, ¿cierto? Amén. Aún usted también tiene la escritura de su esposa cuando se casó. A mí me salió muy barata. A mí me salió mi esposa como por 7,000 pesos. Yo la molesto bastante a ella y le digo, me saliste muy barata, 7,000 pesos. Pero al mismo tiempo ella también ejerce un derecho sobre nosotros, ¿cierto? Porque ella también nos puede decir, pero usted también figura ahí en esa escritura como propiedad mía. O sea que eso es recíproco. Ahora entonces, tenemos bien claro eso, que lo que tenemos le pertenece a Dios. Entonces, traer es diferente a dar, ¿sí? Traer es diferente a dar, porque ninguno de nosotros nació con dinero. Job, ¿qué dijo? ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Ya usted nació desnudo, es decir, hasta sin bolsillo nació, ¿cierto? Nacimos desnudos. Ahora, ¿cómo va a ser cuando partamos de aquí de esta tierra? También se va a ir con las manos vacías, si no ha atesorado para Dios, ¿cierto? Entonces, todo lo que usted tenga, carros, casa, vaca y beca y todo lo que tenga, se va a quedar aquí en la tierra. Bueno, hay quienes ni siquiera disfrutan lo que tiene y se lo dejan a don Segundo. Don Segundo sí es bien vivaracho, ¿cierto? Bueno, ya saben las hermanas, mire, ellas se ríen porque ya saben de qué estamos hablando. Entonces, nacimos sin nada. Peor, vamos a nacer con dinero. Entonces, es Dios quien nos ha dado todo.
reconozcámoslo o no, es Dios el que nos ha dado todo. ¿Sí o no? Es Dios el que nos ha dado todo. Entonces, cuando das algo, es porque, mire, cuando tú das algo, es porque es tuyo, ¿cierto? Pero cuando lo traes, es porque no lo es. ¿Me voy a entender? Cuando nos comportamos o cuando decimos, porque muchas veces hablamos mal, que es que yo doy la ofrenda, que yo doy los diezmos, que yo doy el voto, que yo doy. Resulta que entonces como que estamos diciendo es que es mío, pero no, nosotros no damos. Porque es que el Señor, Él no está esperando que nosotros le demos, porque es que Él no necesita, si lo hablamos de esos términos o en esos términos, porque de Él es la tierra y su plenitud. Entonces, el diezmo y las primicias, las ofrendas y los votos, que es el sistema financiero en la Biblia, lo que hacemos con ellos es separarlos y traerlos. Por eso la Biblia dice, traed todos los diezmos al alfolí. No dice den los diezmos, nos trae todos los diezmos al alfolí. Y probadme en esto, dice el Señor. Entonces lo que hizo Abel fue llevarle las ovejas al Señor, las primicias. Porque ¿quién lo hizo pastor? ¿Quién le dio las ovejas a él? Fue el Señor, ¿cierto? Entonces Abel tenía tan claro lo que Dios había hecho en su vida que sabía que no podía traer cualquier cosa. Ahora, cuando Dios nos enseña estos temas, mire, yo llevo cuántos años en el Evangelio, voy a cumplir 48 años de conocer el Evangelio, y yo nunca a mí me han obligado a diezmar, nunca. No, nunca. Y gracias le doy al Señor que no lo necesité, nunca. Y eso nunca iba a ocurrir. Usted puede pasar en la iglesia 100 años y nadie lo va a obligar a diezmar. De hecho, ni siquiera nos damos cuenta. Si usted no cuenta, no nos vamos a dar cuenta que usted diezma, que usted da una primicia, que usted da un voto. Porque esto es algo que parte en fidelidad en nuestro corazón cuando reconocemos el señorío del Señor. Cuando lo reconocemos, de otra manera no podrá ocurrir. Entonces es una especie como de revelación. Si Dios no le hubiera revelado a usted el Evangelio, usted no estaría aquí en este lugar, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces Abel tenía claro eso, que lo de Dios había hecho cosas grandes en su vida, que él era el dueño de todo lo que él poseía y por eso no podía traer cualquier cosa. Él traía lo que Dios había establecido. Entonces nadie le puede dar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que todo es de Él. Dios sabe que todo es de Él. Entonces el problema es que el hombre no ha podido reconocer que lo que tiene no es de Él. Ese es el problema. Que el hombre no ha podido reconocer que lo que tiene no es de Él, sino de Dios. No ha mirado, y a usted también, cuánto le costó entregar su vida al Señor. ¿Cuánto le costaría y cuántas oraciones, cuántas rodillas dobladas? Pero ¿por qué? ¿Por qué no podíamos entregar la vida al Señor? ¿Sabe por qué? Porque estábamos convencidos que la vida era nuestra. ¿Sí? Entonces cuando nos decían entregue su vida al Señor, entonces decíamos nosotros, pero ¿para qué? La vida es mía. Y punto. Y entonces nos deteníamos, porque al ser humano le ha costado trabajo, le ha costado mucho en el tiempo reconocer que todo es de Dios, que todo es de Dios. Solamente o muchas veces lo reconocen cuando están por allá en una silla de ruedas o cuando están en un hospital ya a punto de morirse. Ahí es que medio reconocen que todo es de Dios. Se ven ya
enfrente a la muerte, se ven indefensos por mucho dinero que tengan. Entonces, cada ofrenda que traemos al Señor es una entrega de lo que Él ya nos ha dado. De lo que Él ya nos ha dado. Ahora, hablemos del servicio también, el servicio que ofrecemos, ¿sí? El servicio que ofrecemos lo hacemos porque Él nos llamó y nos escogió para hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Dios es quien nos ha dado todo. Yo no sé cuántos lo reconocemos en esta mañana, pero Dios es el que nos ha dado todo. Todo lo que tenemos es de Él. ¿Qué dice en el Salmo 24:1? De Jehová es ¿qué? Salmo 24:1. De Jehová todo, digámoslo de esta mañana. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén, gloria a Dios. Es decir, el hombre hoy en día se titula unos terrenos, se titula, bueno, quizás compró, heredó, pero es que el dueño de todo es el Señor. El dueño de todo es Dios. Entonces, aquel que no cree que Dios bendice y prospera en lo espiritual, también en lo físico y en lo material, debe de entender lo que entendió el apóstol amado. ¿Qué entendió el apóstol amado? Tercera de Juan 2. Mire lo que entendió allí el apóstol amado. Tercera de Juan 2. Porque es que hay veces no leemos sino la atalaya y la despertada, pero no leemos la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia en tercera de Juan 2? ¿Qué dice? Ahora, que usted diga, enemigos del evangelio han habido todo el tiempo. Enemigos del sistema financiero de Dios han habido todo el tiempo. Pero a mí me importa poco lo que el mundo piense. A mí me interesa es lo que Dios piense y lo que Dios me diga. Entonces, el que no entienda o el que no, oiga bien, el que no crea que Dios bendice y prospera en lo espiritual, en lo físico y en lo material, entonces tiene que aprender lo que aprendió el apóstol amado. ¿Quién era el apóstol amado? Juan. Y escribe esta tercera epístola y dice: amado, ¿a quién le está escribiendo? Mire, el verso número 1, a Gallo. Tal vez usted no se llame Gallo, pero es un gallo. Amén. En el Valle Gallo es una persona que se para firme, ¿cierto? Gloria a Dios. Y que pelea buenas batallas. Entonces, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén, bendito sea el Señor. Bueno, también se lo quedo debiendo, pero también le quiero decir que el que prospera espiritualmente también lo hace económicamente. Eso va de la mano, eso va de la mano, porque es que Dios tiene una iglesia no compuesta por espíritus. Sí, obviamente somos personas que tenemos espíritu, pero también somos personas. Amén. Entonces Dios, como sus hijos también son seres humanos, son personas, está interesado en bendecirnos en todos los aspectos de la palabra. Yo no sé si usted considera, hermanos, quizás no sea todo, pero la parte económica también es parte de la bendición de Dios. O si no, dígame usted, bien mal, bien grave, sin trabajo, sin empleo, sin con qué comer. Mira, hay gente que no le importa nada, botan hasta los cargos y se van. A mí no me interesa que yo aquí vaya a ser el líder, que vaya a hacer esto. No, es que, hermano, no tengo trabajo y me salió un trabajo por allá en otra parte y se van. Ni siquiera se despiden del pastor muchas veces. Entonces, ¿por qué venimos a decir ahora que no es importante, que no es necesario? Entonces, Dios quiere prosperarnos y bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Proverbios 3:9, ustedes lo conocen muy bien.
¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué más? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Entonces los frutos se refiere a todo aquello que adquirimos, que recibimos. Es el resultado de todo lo que hacemos. Usted trabaja 15 días en una empresa y usted se presenta a la empresa, o no sé si le consignen a su cuenta, pero si no se presenta por el cheque, usted está pendiente ese día del pago, ¿cierto? ¿Estoy hablando con personas de verdad o estoy hablando con espíritus? Porque a un espíritu no le interesa que le consignen, pero una persona que es cabeza de hogar, que es cabeza de familia, esa persona está pendiente, ¿cierto? Hoy es, ¿qué? ¿Qué es hoy, hermana Flor? Por citar un ejemplo, llega la quincena y dice hoy es que 15, ¿sí? Hoy es 15, hoy es 30, a ver, ¿dónde está el movimiento de mi cuenta? Y nota que no le consignaron esa quincena, ni la otra quincena, o usted fue a trabajar y no le pagaron, y usted dice, no, pues a mí eso ni me interesa, yo sigo trabajando. ¿Sí hacemos así? ¿Verdad que no? Si ya nos adeudan una quincena y se acerca la próxima, hay una alerta allí, e inmediatamente decimos, papito, a buscar otro trabajo, ¿cierto? Así es, al menos que usted sea un hacendado y tenga 100 vacas, 200 bueyes y todo eso, que usted mismo va y la ordeña y bueno, o va a la finca, el mayordomo le tiene el producido de ella, ¿cierto? Pero si es un empleado, lo hace. Entonces, todos, mire, nosotros tenemos un fruto y recibimos un fruto. Nosotros entonces no solo debemos entregar dinero a Dios, sino también nuestras vidas. Nosotros le entregamos al Señor nuestras familias. Digan amén conmigo. Le entregamos al Señor nuestros hijos y todo lo que somos. Amén. Entonces la fe no calcula. Yo, por ejemplo, yo no vivo calculando y le digo al Señor, Señor, vea, yo le voy a entregar a mi hijo Steven, pero a mi hija Natalia no. O le voy a entregar la mitad de John. No, la fe no calcula. La fe dice, Señor, todo es tuyo, ¿verdad? No calcula, la fe obedece. Porque si nosotros nos ponemos a calcular, yo le decía a un hermano, hay hermanos que muchas veces cuando hablamos del diezmo, entonces dejan de último a Dios. Y en vez de nosotros entregar nuestro diezmo, termina Dios debiéndonos a nosotros. Claro, porque le pone la energía, el gas, le pone el papel higiénico, le pone todo lo que usted utiliza, entonces a lo último Dios le queda debiendo. Por eso entonces Dios es primero. Porque mire, yo prefiero, hermanos, perdone que le diga esta expresión, pero yo prefiero que me haga falta papel higiénico y tener que usar prensa a que darle mal a Dios. Yo no sé, pero esa es mi forma. ¿Sabe por qué? Porque Dios es primero y siempre va a ser primero. Gloria a Dios. Aleluya al Señor. Entonces, este 2024 lo hemos denominado el año de la respuesta, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene un problema, ¿usted qué hace como cristiano? Cuando usted tiene un problema, ¿la respuesta dónde la busca? Usted busca la respuesta de rodillas, ¿verdad? Ante Él. Porque es que Dios tiene que ser el primero. Pero hay hermanos que se enferman y primero se acuerdan del acetaminofén, se acuerdan de la aspirina, se acuerdan de la hierbita tal y no se acuerdan de Dios. Lo primero que uno debe de acordarse como cristiano, como hijo de Dios, es de Él. Amén, gloria a Dios. Ahora no quiero decir con eso que sea malo ir ante el médico, no.
Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces, Dios es primero. Amén. Primero en todo. La Biblia dice: pedir y se os dará. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, buscar o buscad y hallaréis. Entonces, buscarle a Él primero en medio de las circunstancias nos da una probabilidad altísima de creer o crecer en fe. ¿Sí o no? Porque si usted, mire, es que ese es el lío. Nosotros muchas veces le tenemos más crédito y le creemos más al médico, y peor aún a algunos que a los brujos, porque todavía consultan a yerbateros y todo eso. Poder en Jesús, ¿cierto? Que los hay, dijo alguien. Pero entonces le tenemos más crédito a lo que diga el hombre que a lo que dice Dios. Y yo le digo en el nombre de Jesús en esta, si hay algo que el pueblo de Dios debe y tiene que crecer, es en fe. Pero si a usted le duele la cabeza, él mismo va a tomarse la aspirina, entonces usted no va a crecer en fe. Amén. Por eso es que a veces ni hablamos de Dios y no recomendamos a Dios. Por eso hay personas que hace tiempo no evangelizan o nunca han llegado a evangelizar. Pero cuando crecemos en fe, es decir, cuando yo estoy enfermo y le digo al Señor: Señor, aquí estoy enfermo, tú me puedes sanar, y el Señor me sana, entonces voy a crecer en fe. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al Señor? ¿Por qué cree que muchas veces hay hermanos que tienen un problema de salud y no van al médico ni a palos? ¿Por qué? Porque han crecido en fe. Amén. Han crecido en fe. Y Dios ahí los tiene, sostenidos de su mano poderosa. Entonces, Dios quiere ser el primero siempre. Dios no quiere ser el segundo ni el último. Dios quiere ser el primero. Y para que Dios no esté nunca tampoco en sus finanzas, hágalo primero. Amén. No corra ese riesgo, hágalo primero. Y verá que si usted lo hace primero, hermano, mire, usted le podrá tener momentos difíciles, pero Dios se va a encargar de sacarlo de allí. Va a tener momentos de escasez, sí puede llegarlos a tener, pero Dios lo va a sacar de allí. ¿Sabe por qué Dios lo va a sacar de allí? Porque usted a Él lo ha hecho primero siempre. Amén. Usted a Dios lo ha hecho primero siempre. Entonces, en ocasiones ponemos más afecto en las bendiciones que en lo que Él nos ha bendecido. Un hermano le pasó y le decía al Señor: Señor, si usted siquiera me diera una vaquita, vea, yo viviría agradecido con usted, sería el hombre más agradecido con usted. Y bueno, llevaba, y ese era el clamor de él siempre. Entonces el Señor le dio la vaquita. Y ya le dio la vaquita y ya no venía ni a los cultos. Pero eso no pasó en la unión, ¿no? Eso pasó por otra parte. Sí, hay que dejar claro eso, porque pues dirá, está recién llegado el hermano para que conozca. Eso pasó en otra parte. Entonces lo cuento para que no vaya a pasar aquí. Y el Señor le dio la vaquita y ya no iba a los cultos, ya no tenía tiempo. Entonces el pastor lo encontró y le dijo: hermano, gracias a Dios por la bendición que Dios le ha dado. ¿Y por qué no ha vuelto a los cultos? No, hermano, lo que pasa es que yo tengo que quedarme cuidando la bendición. Y por eso no iba a los cultos, porque se le robaban la vaquita. Ya no iba a los cultos, es decir, el pretexto. Entonces ponemos el afecto en las bendiciones. Mire, que Dios lo prospere, que Dios lo bendiga, que Dios lo eleve muy alto, pero siempre viva bajito, siempre viva de rodillas. Siempre agradézcale a Dios por todo, pero no permita que la bendición lo aleje del dueño de la bendición o del que provee la bendición. Amén. Entonces no dejemos de adorar, no dejemos de exaltar, no dejemos de buscar a aquel que es quien da las bendiciones.
No dejemos de ser agradecidos con Dios, agradezcámosle en todo tiempo. Mire, hay hermanos que cuando tienen poquitico eran buenos para diezmar, pero ya Dios los bendijo tanto que cuando hacen la cuenta cuánto van a llevar de diezmos, ya entonces les tiembla la mano para hacerlo. ¿Sí? No, ¿cómo así? Lo que sea, si son 2 monedas, deposítelas con amor. Y si son 2 verdes de esos que usted ya conoce, también deposítelos con amor. Y si se multiplican, deposítelos con amor. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al Señor? Entonces debemos de estar agradecidos. Amén, gloria a Dios. No vaya a ser lo del rey aquel, ¿no? Que Dios lo prosperó tanto y a lo último se olvidó de Dios. Creo que fue el rey Usías, ¿cierto? Entonces Dios no quiere ser el segundo de nadie, Él es el primero. Amén. Él dice que a otro no dará su gloria, ¿cierto? Entonces, mire, Dios nos da la posibilidad, cada año que comienza, nos da la posibilidad de vivir un año de puertas abiertas. Y yo le podría decir, este año es un año de puertas abiertas para muchos hermanos en la unión. Amén. Gloria a Dios. Entonces es un año de oportunidades. Pero el hecho de que se abran las puertas de las oportunidades para muchos negocios, para muchos empleos, no quiere decir que no tengamos que ir al Señor en busca de sus instrucciones, ¿cierto? Porque hay quienes son cuerdos cuando no tienen nada, pero tienen algo y se vuelven locos. Hay un dicho por ahí, hay veces nos da miedo eso. Yo creo que es por ese dicho de los abuelos, ¿no? Dicen los dichos de los abuelos: el que no tiene nada y llega a tener, hasta loco se quiere volver. Y resultaba como hasta en poema, ¿cierto? Entonces no podemos permitir eso. O sea, si nosotros vivimos sobriamente y vivimos como tenemos que vivir delante de Dios, de rodillas postrados, entonces, hermanos, créalo que nada nos va a hacer daño. Amén, gloria a Dios, nada nos va a hacer daño. Entonces se van a abrir muchas puertas. Por eso debemos preguntarle a Él cuál es la que Él está abriendo. Por eso las instrucciones: Señor, se van a abrir muchas puertas. Me están ofreciendo pagarme 10 millones por allá en un municipio que se llama La Ceja. ¿Será tu voluntad, Señor, que me vaya? Y de pronto no es ni Dios el que le está abriendo esa puerta, ¿cierto? Es que el enemigo tiene preparada es la cascarita por allá para hacernos caer. Entonces ahí sí aplica: es mejor lo poco con la bendición de Dios que muchas riquezas sin la bendición de Él. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al Señor? Amén, gloria a Dios. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Necesitamos la instrucción de Dios en todo tiempo. En todo tiempo necesitamos la instrucción de Dios. Y máxime, bueno, si usted no tiene nada, necesita la instrucción de Dios para que el Señor abra las puertas, las ventanas, ¿no? Es que dice el texto, las ventanas de los cielos. Es decir, para que Dios abra esas puertas, esas oportunidades que necesitamos. Porque quién no en algún momento, ¿cierto?, de la vida no se ha sentido ajustado o apretado en algo. Es que cogí el sueldo y no me alcanzó para esto. Y era una obligación. No era tanto que yo quiero comprarme quizás una camisa gokcha, ¿cómo es que se llama? Pues de Praga o nada de eso, no, sino que era una obligación que tenía y no le alcanzó. Entonces uno le pide al Señor: Señor, abre ventanas. Las ventanas se abren para que veamos, para que sepamos en qué invertir. Amén, gloria a Dios. Ahora, si tiene esa necesidad, ahora que usted es una persona que, mejor dicho, el dinero le sobra, está pululo usted, vea, le sobra el dinero, no sabe qué hacer con él porque hasta duerme en costales de plata y todo eso sobre su cabecera. ¿Qué necesita, hombre? Necesita pedirle a Dios mucha cordura.
para que el dinero no lo vuelva loco. Hay quienes han sido fieles a sus esposas mientras no tienen nada, pero cuando tienen algo se olvidan de la pobre ujundida que le ayuda a conseguir. Entonces no hay que olvidarnos, la Biblia dice, de la esposa de tu juventud, ¿cierto? No hay que olvidarnos. Usted disfrute, esta me conoció cuando yo no tenía nada, cuando yo no era nada, así que ahora que tengo vamos a disfrutar con ella. Y dígale: vea, mi amor, vámonos para San Andrés, vámonos para Santa Marta, vámonos a disfrutar de lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Esa es la actitud, ¿verdad? ¿Cuántos le damos una alabanza al Señor? Amén. Entonces necesitamos de todo tiempo. Ahora, si usted tiene algo por allí, ¿cuánto más necesita de Dios? Porque mire, el ladrón y el orín es en ese carrazo. ¿Cómo tendrá de plata? Ese tiene que tener la plata, es que se le pudre. Pero muchas veces no se dan cuenta que debe el carro al banco. Entonces necesitamos que Dios nos guarde en cordura y que el Señor también nos guarde en todo lo que Él nos ha dado. Amén, gloria a Dios. Entonces cuando Dios le ha dado a uno algo, uno le dice al Señor: Señor, usted me lo dio, y por tanto entonces usted se encargará de reprender al devorador. Usted se encargará de reprender al que quiere arruinar, mi Dios, mi cosecha. Usted se encargará, Padre Celestial, de obrar de aquel que quiere verme en ruinas. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios sale al encuentro. Yo he visto obras grandes en Dios en la vida de muchos hermanos que se han congregado donde he sido pastor. Amén, gloria a Dios. Entonces necesitamos de Él en todo tiempo. Por eso hay que hacerlo al primero. Uno no lo hace primero cuando está lleno de necesidades, no. Uno lo hace al primero en todo tiempo. Tenga mucha necesidad o no tenga, Él es primero. Esté enfermo o esté alentado, Él es primero. Esté casado o esté soltero, Él es primero. Amén, bendito sea el Señor. Hágalo a Él primero en todo. Yo quiero terminar con esto. En Génesis 22:11, el ángel de Jehová le dio voces, y ahí nos narra el día en que Abraham, ¿qué iba a hacer? Iba a sacrificar a su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Isaac, ¿cierto? Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Amén. Entonces yo le hago esta pregunta: ¿Dios quería que Abraham terminara con la vida de su hijo Isaac? No, Dios no quería eso. Dios lo que quería era que matara a su hijo en el corazón. Porque ahora sí, Isaac, como había sido engendrado cuando Abraham era muy anciano, entonces imagínense, si uno a los 20 años ama tanto a su primer hijo, ¿qué tal ya un anciano que va a cumplir 100 años y tiene su primer hijo? ¿Ah? ¿Sí se ha puesto a analizar eso? ¿Cómo sería el afecto, el apego de Abraham con su hijo? Pero Dios quería que lo matara acá en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque Isaac no se podía constituir en lo principal para Abraham, en lo primero para Abraham. Yo por eso yo digo, a los hijos hay que amarlos. Y nosotros amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y debemos de amarlos. Pero si algo llega a pasar, si algo llega a suceder, fue Dios el que nos los dio.
Y ya Dios decidirá sobre la vida de cada uno de ellos. Entonces, hay cosas en nuestra vida que tenemos que matar. Debemos morir a muchos deseos. Mira, hay novios que se enamoran tanto y se tragan tanto, dicen por ahí en el valle, más tragado que media en bota. Y se tragan tanto que cuando la novia le termina, o viceversa, el novio le termina, se apartan del evangelio. Pero eso no pasa en la unión, ¿cierto? Eso es por otra parte. ¿Ah? Hay esposos que viven situaciones en su hogar y muchas veces el esposo se apartó y entonces la hermana se apartó también, o no dejó, o dejó de ir a la iglesia. ¿Por qué? Entonces hay cosas que tenemos que matar, porque nada en la vida puede ocupar el lugar de Dios. Dios es primero y luego todo lo demás. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya. Entonces debemos morir a muchos deseos y pasiones que nos mantienen contentos, pero que no le agradan a Dios. Entonces Dios quería que Abraham matara en su corazón a Isaac para que no se convirtiera en lo primero para él. Imagínense un anciano a esa edad y su hijo. Por eso entonces Abraham es llamado el amigo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Abraham no le mezquinó nada a Dios. Usted se imagina el dolor de Abraham subiendo el monte Moria. Usted se imagina el dolor de Abraham sujetando a su hijo con esas cuerdas. Usted se imagina el dolor de Abraham cuando Isaac le pregunta: papi, aquí está la leña, ahí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Usted se imagina el dolor de Abraham teniendo a su hijo allí, a su único hijo allí en el altar, listo y presto para ser sacrificado. ¿Usted se imagina el dolor de ese padre ante las preguntas de ese hijo? Usted lo puede visualizar. Ponga allí a su hijo en esta mañana, póngalo allí a su hijo o a su hija, póngala allí para que pueda usted como visualizar lo que estaba pasando allá en el monte Moria. ¿Verdad que es muy duro para un padre que Dios le ordenara matar a Isaac? Aleluya. Cuando ofreces a Dios lo que más te cuesta, porque eso es lo que estaba haciendo Abraham, ofreciéndole a Dios lo que más le costaba, Él siempre te va a proveer de algo y te lo va, amén, y te lo va a mostrar. Porque Abraham le dice al Señor: Señor, aquí está mi único hijo. Aleluya al Señor. Usted dice: pues que Dios ya le había dicho, Dios ya le había soplado. No le había dicho nada. Abraham iba obedeciendo la voz de su Señor. Señor, aquí está mi único hijo, Isaac, que tú me diste. Aquí está, Señor. Aleluya. Pero cuando Isaac le dice a Abraham: ¿dónde está el cordero? Abraham le dice: Isaac, Dios se proveerá de cordero. Oh, alabanzas al Señor. Ahí mismo apareció por allá, enredado en medio de las zarzas, de unas zarzas, un cordero. Bendito sea el Señor. Aleluya al Señor, aleluya. Cuando uno le da muchas veces, así le duela. Cuando uno se para Dios, así sea lo que le duela,
Dios se va a proveer de los recursos y Dios se va a proveer de todas las cosas las que nosotros necesitamos. Amén, bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, mire, ¿sabe qué le respondió el Señor? Porque hay que terminar con esa historia. Génesis 22, 16 al 17, y dijo: por mí mismo he jurado. ¿Quién dijo? El Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿Ah? Diga conmigo amén. Si lo estamos leyendo allá, ¿no? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. La puerta de sus enemigos, dice, así sea allí, Dios te va a bendecir. Entonces, nosotros creemos y somos personas de fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia. Todo es un acto de fe, todo. Usted no se hubiera entregado al Señor si no hubiese tenido la fe, si Dios no le hubiese alimentado la fe ese día para entregarse. Usted, todo lo que hacemos en el Señor es un acto de fe. Amén, todo. Yo le diría en esta mañana, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no confiar en Dios? Mire, Israel salió de Egipto, mal que mal, allá tenían sus 3 golpes diarios, ¿sí o no? Mal que mal, allá tenían sus 3 golpes diarios, pero salieron a un desierto. Ahora yo le digo, ¿quién usó Dios para bendecir la vida de ese pueblo al salir de Egipto? ¿No fue a los mismos egipcios? Ellos mismos se despojaron de cuántas cosas, de grandes tesoros, para bendecir y proveer al pueblo de Dios. Y llegaron al desierto. ¿Quién los sustentó en el desierto? Porque ellos habían podido decir, no, allá en Egipto no nos moríamos, porque al menos Faraón nos daba 3 golpecitos diarios. Y llegaron en algún momento, ¿cierto?, a desear los puerros y a desear las cebollas y los ajos. Hay cristianos que muchas veces han desvalorizado tanto el evangelio que creen que antes estaban mejor que ahora, pero eso es pura mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque la mejor vida es la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Dele ese aplauso fuerte a Dios en esta mañana. Dele ese fuerte aplauso con todo el corazón. En el desierto soportaron 40 días. Pero antes de que se cumplieran, el pueblo desobedece. Empiezan a murmurar. Se olvidan del Dios que había bendecido a su padre Abraham y a Isaac y a todos ellos. Ahora tienen miedo que van a morir en el desierto. Empiezan a hablar mal contra Moisés, empiezan a hablar mal contra todos sus líderes. ¿Para qué Dios nos sacó acá? ¿No habían sepulcros en Egipto? Y se rebelaron en lo que conocemos como la rebelión de Coré. ¿Y sabe qué pasó? Allí murió una mortandad terrible, porque es que desconfiar de las promesas de Dios es prácticamente darle lugar a la muerte en todos los sentidos y en todos los aspectos. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dijo, bueno, este grupo de murmuradores quedaron acá, pero le dijo, le voy a dar una oportunidad al pueblo. Bueno, al menos hagamos algo. Estos 40 días se van a convertir en 40 años. La sacaron más barata, porque al menos no murieron ese día. Pero ¿qué pasó? Tú
toda esa generación no conoció la tierra prometida. Y Dios levantó una nueva generación. Es decir, se perdieron de lo mejor por no haberle creído a Dios. Porque es que uno muchas veces cree que uno le da a Dios. Mentira del diablo. A Dios no le da a nadie. Más bien Él es el que nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Usted separa para Él lo que no es suyo, lo que es de Él, lo que le pertenece a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted así lo maneja en toda su economía. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Dios levantó una nueva generación y entraron a la tierra prometida con Josué. Ni siquiera Moisés entró. Solamente la miró desde lejos. Tierra prometida era real. Porque muchas veces el diablo no solamente quiere ponernos a dudar entre nosotros, sino que también quiere herir con esa incredulidad al siervo de Dios. Y yo creo que eso es lo que pasó con Moisés, fue herido. Y Moisés saludó la tierra prometida desde lejos. Se alegró, sí, pero la saludó desde lejos. Por eso Dios levantó un Josué, levantó un Caleb. Bendito sea el Señor. ¿Qué significaba eso? Significaba de que el pueblo iba a pasar de la escasez diaria, iba a entrar a una tierra abundante. Pero ¿cuál era la primera bandera que encontraron al entrar a la tierra abundante? Una ciudad llamada Jericó, la cual el Señor se autoproclamó como dueño y le dijo al pueblo: no vayan a tomar nada de allí, no vayan a coger nada, esa ciudad me la voy a reservar para mí. Usted dirá entonces en esta mañana, y yo le hago esa pregunta: ¿necesitaba Dios de lo que había en esa ciudad? Cuando dice la Biblia, si Él tuviera hambre no nos lo pediría a nosotros, porque Él es dueño del oro y de la plata. ¿Necesitaba? No necesitaba nada de eso. Pero lo que pasa es que lo que Dios dice y establece, sencillamente nosotros por la fe lo obedecemos y no cuestionamos a Dios. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo pasó a la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida, por favor? ¿Qué era? A ver, un teólogo que me diga, ¿qué era la tierra prometida? Una tierra de frutos abundantes. Una tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel. Una tierra, oiga, era tan abundante, dice, una tierra que vosotros no plantasteis, pero cosecharon allá. Amén, gloria a Dios. Yo le voy a hacer una preguntita nomás aquí. Colóquense sobre sus pies, tengan la onda.